Un golpe preciso y los ocupantes fueron destruidos. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania destruyó un barco de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa cerca de Novorossiysk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron un barco que los rusos pusieron en servicio en 2015. Su valor es de aproximadamente $60 millones. En total, Rusia tiene 4 de estos buques, ahora quedan 3. Además, los agentes del movimiento AT dispararon contra una fábrica de defensa antiaérea en Tula y destruyeron una torre de comunicaciones. Pero mientras tanto, en Bielorrusia están construyendo una base militar secreta. Las obras de construcción en el sur del país están ahora en pleno apogeo. La superficie de la construcción equivale aproximadamente a 280 campos de fútbol. En los medios rusos se escribe que posiblemente aquí se instalará el complejo de misiles ruso Oreshnik. A partir de esta información se pueden ampliar las operaciones informativas y ecológicas. Lo que está confirmado es que, efectivamente, en el territorio de la República de Bielorrusia hay una base militar modernizada cerca de Osipovichi, donde están desplegadas las brigadas de misiles 465. Cabe señalar que allí realmente se construyeron 3 nuevos hangares, en los que se encuentran complejos de Iskander. Y mientras Lukashenko cumple en secreto las órdenes de Putin, Polonia cierra completamente las fronteras con Bielorrusia del 11 al 12 de septiembre, incluyendo los pasos ferroviarios. Oficialmente, el país tomó esta medida debido a los ejercicios militares ruso-bielorrusos que comienzan el viernes. Pero en realidad la razón, por supuesto, son esos mismos drones que volaron hacia Polonia, incluso desde el territorio de Bielorrusia. La regenda y estos ejercicios militares implementarán el llamado corredor Azual, es decir, la invasión del territorio de la República de Bielorrusia, el flujo de lodo, la creación de un corredor terrestre que conectará la República de Bielorrusia con el enclave ruso en la región de Rada. Por lo tanto, estas acciones coercitivas por parte de Polonia son una respuesta a otras posibles. Y sí, en Polonia siguen contando los drones del Kremlin. Recordemos que en el territorio del país fueron encontrados los restos de unos 15 vehículos aéreos no tripulados rusos. Uno de los drones cayó en el territorio de una base militar, mientras que los drones Gerber de Putin estaban equipados con tanques de combustible adicionales, gracias a los cuales los UAV pudieron cubrir una distancia de más de 700 kilómetros. Y aquí es importante señalar que los drones que entraron en Polonia no volaban hacia cualquier lugar, sino en dirección a la base de la OTAN en Rzeszów. Me pregunto si, después de esto, la alianza seguirá simplemente preocupada por mucho tiempo. No descarto que esto sea precisamente un elemento de una provocación planificada por la parte rusa. Las características técnico-tácticas del Gerber, alcance de hasta 450 kilómetros. La versión principal que está promoviendo ahora la parte rusa es que los Gerber fueron interferidos por medios de guerra radioelectrónica de la defensa antiaérea de Ucrania, cambiaron su rumbo y, en consecuencia, tras desviarse, violaron el espacio aéreo de Polonia. Vuelvo a subrayar, la mayor parte de los Gerber fueron lanzados directamente desde el territorio de la República. Los Gerber de la República fueron lanzados directamente desde el territorio de la República. A su vez, el canciller de Alemania declaró: que para destruir un Gerber, cuyo costo es de $10.000, se utiliza un misil que cuesta alrededor de $1,5 millones. Esto, en consecuencia, evidencia la falta de preparación de la OTAN para repeler ataques a gran escala, ya sea de la Federación Rusa o de la República de Bielorrusia, en el territorio de los países de la OTAN utilizando medios aerodinámicos de misiles. Mientras tanto, Rusia continúa utilizando el territorio de Crimea para su logística militar. Desde los primeros días de la invasión a gran escala a Ucrania, ha estado trasladando sus tropas al frente sur de las regiones de Jersón y Zaporizhia, utilizando para ello el puente de Kerch. Pero la Federación Rusa entiende perfectamente la importancia clave de Crimea. Esto incluye, por supuesto, la infraestructura y las bases militares, así como su papel como plataforma para ejercer presión adicional sobre la Ucrania continental. Por eso la principal tarea de la Federación Rusa es mantener el control de la península precisamente por medios militares. Y para combatir a los ocupantes, el Reino Unido y Ucrania están lanzando la producción local de drones interceptores, que serán eficaces para destruir los Shaheds rusos y otros drones de ataque.
Gloria a los héroes, Sergei. Vamos a empezar, de todos modos, con los nuevos detalles sobre el ataque de la Federación Rusa con drones contra Polonia. Ha aparecido información de que allí también hubo varias partes, según entiendo. Sí, principalmente eran grupos de drones sin carga, imitadores, maquetas, pero 5 con carga de combate se dirigían a Rzeszów, a una base militar de la OTAN, nada menos. ¿Cómo cree usted que qué quiso demostrar Putin con este ataque a Polonia? ¿Y este ataque fue un tiro en el pie para la Federación Rusa o lograron alcanzar algún tipo de éxito? Sabe, no entiendo por qué a Polonia y a los aliados de la OTAN les tomó varias horas o incluso casi un día entero darse cuenta de que parte de estos drones volaban precisamente hacia Rzeszów, porque cuando apareció la primera información de que se estaban cerrando aeropuertos, en particular en la ciudad de Rzeszów, quedó claro de inmediato que estaba bajo ataque ese centro logístico por el que pasa la ayuda a Ucrania. Aquí, como se dice, las piezas del rompecabezas encajan de inmediato. Por eso es evidente, como también mencionó el colega en el reportaje, que había drones adicionales en los Gerbers y que debían volar al menos 700 kilómetros. Es obvio que todo esto fue preparado, es decir, esos drones no aparecieron allí directamente en el aire y se unieron, sino que fue una provocación planificada de antemano. No sé hasta qué punto esto se puede vincular con los ejercicios Zapad 2025 que se están llevando a cabo en el territorio de la República de Bielorrusia. Aquí hay otro matiz muy interesante que surgió precisamente hoy, y recordando estos ataques con drones de Rusia, surgen aún más preguntas a las que incluso se puede intentar dar respuestas. Sin embargo, en realidad, lo que Rusia realmente quería mostrar es: miren, estamos listos para escalar, estamos dispuestos a amenazar a los países de la OTAN, porque en repetidas ocasiones, tanto por parte de Putin como de su círculo cercano, digamos, se ha dicho que si los países de la OTAN continúan brindando ayuda más activa a Ucrania, está claro que se verán involucrados como participantes en este, como dicen los rusos, conflicto, es decir, en la guerra ruso-ucraniana. Es evidente que esta provocación armada, como ya mencioné, ya se estaba preparando. Es evidente que su objetivo era intentar, en los anuncios, diferenciar a los países de la OTAN de la situación en Ucrania, es decir, intentar incluso, por así decirlo, reducir la ayuda occidental a nuestro país, porque todos entendían perfectamente que Polonia comenzaría a armarse, a equiparse con aviación, a dotarse de sistemas de defensa antiaérea, y en consecuencia esto no iría a Ucrania. Y en parte las expectativas de los rusos no se cumplieron, porque inmediatamente Suecia declaró que estaba dispuesta a ayudar a Polonia con sistemas de defensa antiaérea y en consecuencia con aviación. Países Bajos, que participó en la simulación de este ataque, también se unió y dijo: estamos listos para construir una defensa aérea escalonada para Polonia. Y en este contexto, por eso hablamos tan a menudo de la importancia del componente informativo de esta guerra, porque literalmente unas horas después de este ataque armado, y hay que llamar a las cosas por su nombre, este es un ataque armado de la Federación Rusa contra la República de Polonia, apareció inmediatamente una especie de estudio sociológico. Bueno, no hace falta ser un científico ni dedicarse a la sociología para entender que en unas pocas horas no se puede realizar una investigación sociológica. Así que estos datos y la pregunta eran sobre quién tiene la culpa, quién es inmediatamente culpable de que los drones rusos hayan entrado o atacado Polonia, con una diferencia del 2%, una diferencia pequeña, pero aún así, en primer lugar, la culpable resultó ser Ucrania, luego la Federación Rusa y después, respectivamente, ya siguieron otras opciones de respuesta. Es decir, entendemos perfectamente que, entre otras cosas, este componente informativo estuvo presente, en primer lugar. En segundo lugar, en este contexto, la agencia rusa intentará crear nuevos focos de histeria antiucraniana, no se puede llamar de otra manera, es decir, crear nuevamente condiciones para una percepción emocional y la expansión de sentimientos antiucranianos que, está claro, existen en una parte muy pequeña, pero aún así del público polaco. El sentimiento antiucraniano en el sentido de que no hay que ayudar a Ucrania. Y realmente, miren, hay que fortalecer nuestra propia seguridad, pero nosotros ayudamos a Ucrania. A su vez, ¿saben? Me di cuenta de que esto también puede ser utilizado por la Federación Rusa, los centros de reclutamiento polacos locales, así los llamaré para que se entienda. De alguna manera,
No vimos filas de futuros soldados dispuestos a alistarse sin invitación, sin citaciones, en el ejército polaco. Por eso aquí Rusia también dirá, miren, ni siquiera están preparados para defender su propio país. Es decir, todos estos aspectos hay que ocultarlos y mostrarlos de cierta manera. ¿Y esto es un tiro en el pie para Putin? Creo que Putin una vez más se da cuenta de que esos artículos y estatutos de la OTAN con los que soñaban los futuros miembros de la alianza o los actuales miembros de la alianza, en particular el cuarto y especialmente el quinto, en realidad son simplemente declaraciones. Con todo el respeto hacia la OTAN, resultó que hoy en día la OTAN, eso de lo que siempre hablábamos con cierta ironía y seguiremos hablando, que los bloques militares modernos deben construirse en torno a Ucrania, ahora lo afirmo aún más. Así que resultó que la OTAN, en realidad, el algoritmo de acción de la Alianza Atlántica del Norte, sinceramente, simplemente no funciona. Activaron el artículo 4, suena muy fuerte, pero en realidad son solo consultas. Bueno, de hecho, el artículo 5 tampoco obliga a los Estados miembros de la OTAN a enviar inmediatamente sus tropas para defender a otro miembro de la OTAN. Esa decisión debe ser tomada por el país. ¿Queremos defender? ¿Vamos a defender o no vamos a participar en absoluto? Pero en cualquier caso, espero que esto también sea un buen momento positivo para nosotros. Esta historia, lo repito, es un ataque armado de la Federación Rusa contra la República y más allá. Así que en este momento creo que nuestros colegas europeos, los aliados, entienden perfectamente que hoy no es posible reducir la ayuda a Ucrania. Es más, hoy es necesario aumentar esa ayuda porque precisamente Ucrania, con sus propios esfuerzos, está prácticamente cerrando el cielo de la OTAN. Pero también Europa, ante todo. Bueno, si decimos que Ucrania no va a mejorar su sistema de defensa antiaérea, la próxima vez volarán tras los Shahed. Bueno, esta vez no son Shahed, pero la próxima vez volarán Shahed, volarán Geran y Dios no lo quiera, volarán misiles. Por eso, la comunidad europea no solo debe reflexionar y consultar ahora, sino tomar la decisión lo más rápido posible. Y, de hecho, Ucrania es el único país que no es miembro de la OTAN y, en general, no se une a tales alianzas político-militares. Aunque ya podrían haber creado una con los países bálticos, Polonia y Ucrania, por ejemplo, buenas razones hay. Así que Ucrania propuso opciones concretas para resolver los problemas de participación. Estamos dispuestos a ayudar a los polacos, a enseñarles, incluso probablemente, a formar grupos móviles de fuego, incluyendo a guerreros para derribar esos mismos Shaheds con el sistema Vulcano. Y hoy, hasta donde entiendo, justo antes de nuestra conexión, Reuters publicó información de que los polacos y los ucranianos han acordado que serán precisamente los ucranianos quienes enseñarán a los soldados y oficiales polacos a derribar Shaheds. Si esta información se confirma, bueno, decir que esto es malo o incorrecto, al contrario, es algo bueno. Esto demuestra que Ucrania está lista para ser miembro de la OTAN, porque todos nuestros estándares actuales, tanto de combate como militares, están muy cerca de los estándares de la Alianza Atlántica. Putin realmente se está disparando en el pie. Y ahora, esta victoria que probablemente están celebrando en el Kremlin, bueno, tal vez sí haya algo que destacar. Al final parece que para ellos no es solo una primera victoria, sino que al parecer ha sucedido. Bueno, solo nos faltaría recordar el pago por este tipo de entrenamiento, ¿no? Tomemos las armas. Ustedes nos dan los Patriot, sí. Y nosotros les damos más instructores. Ustedes, por favor, denos, no sé, los Agavki o al menos los Taurus. Bueno, si es que hablamos de Europa, ¿no? Sergei, bueno, lo entendemos perfectamente. Creo que en el Kremlin lo consideran una victoria, porque incluso Zelensky dice que por parte de los países de la OTAN hay muchas declaraciones y pocas acciones. Y esta es una tendencia muy peligrosa porque se puede jugar mucho tiempo con el artículo 4, ¿verdad? Y exagerar y decir que la OTAN ha respondido y está lista para defender cada centímetro de su territorio. A Putin le gusta la táctica tanto de los pequeños cortes como de los pequeños pinchazos. Este fue el primer pinchazo de prueba para la alianza. ¿Qué se puede esperar de ella en adelante? ¿Será solo Polonia el objeto de su atención? Esto además en el contexto de los ejercicios militares que están comenzando en Bielorrusia. Ya se escuchan opiniones de expertos de que los países bálticos y Polonia deben prepararse. Van a poner a prueba precisamente dónde y cómo puede responder la OTAN ante una agresión. Justamente quería aclarar que Polonia no es la primera. Recordemos, literalmente hace algún tiempo la OTAN estaba muy lejos.
absolutamente cierto. Estamos hablando de los países bálticos, donde algo sobrevolaba y se descubría que eran drones rusos. Como se suele decir, lo dejaron pasar, ¿verdad? No hubo una reacción contundente. En general, saben, los países bálticos son una especie de papel de tornasol histórico y eso tampoco se puede olvidar. De hecho, como Ucrania, bueno, ahora estamos hablando de los países bálticos, recordemos los acontecimientos que precedieron al inicio, bueno, ya no de la Segunda Guerra Mundial, aunque también de otras etapas de la Segunda Guerra Mundial, en particular el ataque de la Alemania hitleriana a la Unión Soviética, o mejor dicho, el adelantamiento en el ataque porque había deseos mutuos de atacarse entre sí. Así que, en ese entonces, los países bálticos fueron los primeros, y Polonia también. Recordemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la división y demás. Polonia, de hecho, Polonia ya no es solo una señal de alerta, es una campana que resuena. No me gustaría que eso ocurriera, sí, como tampoco le gustaría a cada uno de nosotros, ni a ustedes, ni a los polacos, ni tampoco a los ucranianos, que esa campanita se convirtiera, ya saben, en una alarma ensordecedora, porque eso sería peligroso para toda Europa. Y en Ucrania lo entendemos perfectamente, incluso mejor que los polacos o cualquier otro, sin ánimo de ofender a nadie. Por cierto, siempre debemos recordar y agradecer a nuestros aliados, sí, ante todo a los polacos, porque nos brindaron un apoyo muy fuerte al inicio de la defensa a gran escala, y hoy, a pesar de ciertos momentos políticos internos, siguen ofreciéndonos ese apoyo, incluso considerando esos asuntos internos. Los rusos, de hecho, calculan todo muy bien. Hay que reconocerle eso al enemigo, ¿verdad? El enemigo es peligroso, y por eso la victoria sobre él será aún más placentera. Así que los rusos también tienen en cuenta, entre otras cosas, las disputas políticas internas que hay hoy en Polonia. Ellos ven todo esto perfectamente, lo entienden todo perfectamente, y los polacos hoy deben comprender, como lo sentimos nosotros en Ucrania, que todas las disputas internas deben ser olvidadas. Hoy el enemigo es uno solo, simplemente ha vuelto a manifestarse, ha vuelto a decir, aquí estoy, soy el enemigo, no es Ucrania, no son los estadios en Ucrania que llevan el nombre de héroes nacionales ucranianos, no es contra ellos que los polacos luchan. Hoy los polacos deben, ante todo, no pelear entre ellos, deben entender que junto a Ucrania hay que detenerse y mantenerse firmes, porque Rusia ahí está, es el enemigo. Y siempre decimos que sí, hoy en el Kremlin probablemente, como ya he mencionado, celebran una especie de victoria. La OTAN está cansada y no me voy a detener ahora en las capacidades de la OTAN. Hoy ya se ha hablado mucho de esto, pero aún así, lo más importante es que debemos entender perfectamente que, gracias, por extraño que parezca, a este acontecimiento, hoy existe una oportunidad única para que Europa vuelva a hablar, y no solo a hablar, sino a unirse de verdad. No en unas estructuras amorfas donde solo se consultan y por la noche se sientan en un restaurante a mirar qué pasa en Ucrania. Hoy ya se puede mirar qué está pasando en Rzeszów, en Lublin, en Varsovia. ¿Acaso ellos vuelan solo por algo, sí? Es decir, entendemos perfectamente el estado de la sociedad polaca, entre otras cosas. Percibimos de manera diferente lo que ha sucedido. Los polacos psicológicamente hoy no están preparados para esto. Incluso la señal de alarma, hasta donde sé, no sonó. Los polacos se enteraron de los acontecimientos cuando ya habían empezado a recoger esos drones. Derribaron 4 de 19, ¿verdad? 4 de 19. No quiero ahora burlarme de nadie diciendo que no saben hacerlo. ¿No saben? Aprendamos. Lo repito, estamos dispuestos a ofrecer nuestro apoyo. Soy plenamente consciente de ello. Y los rusos cuentan con que hoy los F-16 polacos no entrarán en el espacio aéreo ucraniano. Derribar esos misiles y Shaheds, lo entendemos, pero hoy los polacos pueden derribar tanto misiles como drones de ataque prácticamente en su propio territorio, cerca de la frontera estatal. ¿Eso será una ayuda para Ucrania? Por supuesto que sí. Y en cualquier caso creo que los militares lo resolverán muy rápido. Lo que hace falta es una decisión política de voluntad. Ucrania ya ha mostrado su voluntad política, la posición ha sido expresada. Prácticamente ya hay una propuesta, por eso no se puede permitir que Rusia utilice este hecho. Y más aún en el contexto de estos ejercicios. Sí, desde el punto de vista militar también me atrevo a afirmarlo ahora. Esa es mi opinión subjetiva. Desde el punto de vista militar, estos ejercicios no representan una amenaza para Ucrania. Así es, porque se trata de un ejercicio de mando y Estado Mayor con una fase activa.
Principalmente participan reclutas del lado ruso y también del lado bielorruso, incluidos ellos. Y más aún, todo esto ocurre en un contexto en el que los estadounidenses han declarado que están dispuestos a reabrir y reanudar el trabajo de su embajada en Minsk. Vemos contactos muy claros con señales, contactos entre Lukashenko y los estadounidenses. ¿No es esto por alguna razón? Por un lado y por el otro, entendemos que se están levantando algunas sanciones a las empresas aeronáuticas en Bielorrusia. Ellos aprovecharán el verano de los rusos. A mí también me parece que esto, en primer lugar, parece un regalo para Putin, porque él puede aprovechar esta ventana de tránsito. Eso es una cosa. Lo segundo es la normalización del levantamiento de sanciones, que luego podría extenderse y aplicarse también en el territorio de la Federación Rusa. Y por eso coquetear con Lukashenko hoy en día será aún más peligroso. Por eso, personalmente, caracterizo los acontecimientos en Polonia de la siguiente manera. Primero, como dije, esto es un ataque de Rusia contra todo el público en Polonia. Un Estado fortalecido es lo principal. Y en segundo lugar, hoy ha comenzado una nueva etapa de la batalla por Europa. Me refiero a que en este teatro de operaciones militares, así como en el teatro de operaciones militares de Ucrania, en el centro de Europa, China se enfrentará a través de su Estado proxy, la Federación Rusa. Sabemos que todo esto se hace con manos rusas y, de hecho, los estadounidenses, que espero que finalmente recapaciten y no quieran perder Europa, porque Europa es importante también para los estadounidenses. Por eso hay que llamar a las cosas por su nombre de manera muy clara. Ucrania ya lo ha hecho. La OTAN hoy probablemente todavía mira hacia atrás en cierta medida. ¿Estamos haciendo lo correcto? Sí, lo correcto es no tener miedo. En general, si lo analizamos seriamente, en realidad Putin ha creado todas las condiciones hasta el día de hoy para que la OTAN cierre el espacio aéreo sobre Ucrania en el marco de la seguridad de los países de la OTAN. Pero para tomar una decisión así, por supuesto, hay que tener agallas políticas y no estar discutiendo el artículo 4 de la Carta de la OTAN. Bien, Sergei, pero entonces llegamos a la conclusión de que, en principio, al destruir Putin la confianza, ni siquiera necesita destruir la estructura misma de la alianza, sino que al destruir la confianza en la alianza aparecen en escena dos beneficiarios. Estos son China y Estados Unidos de América. Porque una Europa asustada correrá en busca de garantías de seguridad de alguno de estos dos. La mayoría, por supuesto, con Estados Unidos, ¿entiendo correctamente? Y entonces ya se puede torcerles el brazo con todo tipo de tarifas económicas, concesiones, indulgencias y demás, sacando de ellos lo que se quiera a cambio de garantías de seguridad. Y en ese caso, ¿se está planteando ahora en la alianza que está en juego la supervivencia de la propia OTAN? Sabe, creo que los estados europeos hoy en día deberían reflexionar por sí mismos que no se trata solo ni tanto de la OTAN, aunque hoy hablamos de la OTAN, ya sabe, como de aquello de lo que se dice, o bien algo bueno o nada en absoluto, ¿verdad? Pero en realidad llamamos a las cosas por su nombre. Ucrania podría haber corregido esta situación si se hubieran reunido a nuestro alrededor, pero eso es la verdad, sí. Hoy Europa debe preguntarse si logrará sobrevivir en absoluto. No hablo de geografía hoy, sí. Hoy hablo de estatus políticos y también de estatus político-militares, entre otros. Bueno, con los británicos todo está claro, sí, porque son británicos, no están en la Unión Europea, justificaron su decisión, la tomaron y probablemente hoy tampoco se arrepienten de ello. Así que, para que Europa sea realmente Europa, como una estructura unificada, debe cumplir con varias condiciones. Ante todo, sí, crear un nuevo sistema de seguridad europeo. Hoy no podemos decir que Europa sea capaz de crear un sistema de seguridad global. Pero sin este elemento europeo, nadie podrá construir un nuevo orden mundial. Ni los chinos, ni los estadounidenses. Y como dicen en Odessa, quizás lo diga un poco bruscamente, pero aún así, el que se levanta primero se pone las pantuflas, porque quien antes se acerque y logre ganarse a Europa y además ayude a conseguir garantías de seguridad claras, discutidas hasta en el más mínimo detalle, ese realmente estará aquí, bueno, si no para dominar, al menos para relacionarse con Europa en igualdad de condiciones, pero sabiendo que Europa siempre estará a tu lado y te ayudará en los momentos difíciles. De nuevo, esto también se refiere tanto a China como respectivamente a los Estados Unidos de América.
Por eso el Poliash de Shanghái, el propio Shanghái, lo demostró perfectamente. Sí, ya mencioné que Rusia se ha convertido en un estado proxy, en un apéndice de materias primas para China, pero de esto solo el perezoso probablemente no ha hablado todavía. Ya todos lo han discutido y explicado por qué. En cualquier caso, también entendemos perfectamente que China, por supuesto, cuenta con Europa, porque Rusia es solo materia prima, están agotando a Rusia y seguirán comportándose con ella de manera más activa y más agresiva. Rusia ni siquiera se dará cuenta de esto, pero tal vez, cuando despierten del espino, entre otras cosas. Por eso, los acontecimientos se desarrollan muy rápidamente y seremos testigos de grandes cambios, sobre todo realmente si hablamos del sistema de garantías de seguridad y del sistema del nuevo orden mundial. Por supuesto, nos gustaría observar estos acontecimientos desde fuera y no estar en el mismo centro de este lío, pero ya ves cómo es, ¿no? Muchísimas gracias, Sergei, por encontrar tiempo, compartir tu análisis y defender a Ucrania. No me canso de repetirlo. Sergei Brachuk, portavoz del Ejército Voluntario Ucraniano, hoy se unió a nosotros. Que tengas un buen día y hasta la próxima.